amigos? Bienvenidos a Acceso Directo. Les saluda Mariela Egusquiza. Este 1 de diciembre, la Sala Plena de la Corte Suprema de la República va a elegir al próximo presidente del Poder Judicial del Perú por un periodo de 2 años. De la misma manera se realizan elecciones en los 33 distritos judiciales, donde se determinará quién es el próximo presidente de cada distrito judicial de nuestro país. En Acceso Directo estamos entrevistando a los candidatos a la presidencia del Poder Judicial del Perú. En esta ocasión vamos a conversar con la doctora Elvia Barrios Alvarado, jueza suprema de la República del Perú, presidenta de la Comisión de Género del Poder Judicial y miembro de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República. Retornamos. Nos encontramos con la doctora Elvia Barrios Alvarado, candidata a la presidencia del Poder Judicial del Perú, en el marco de esta serie de entrevistas que venimos realizando con los jueces supremos que aspiran a dicho cargo para un periodo de 2 años. La elección es el 1 de diciembre próximo. Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y darnos este espacio para informarle a la ciudadanía sobre su plan de gestión de llegar a la presidencia del Poder Judicial. Usted es presidenta de una comisión muy importante del Poder Judicial del Perú. Estamos hablando de la Comisión de Género de este Poder del Estado peruano. Coménteme un poco. Bueno, nosotros en la Comisión de Justicia de Género estamos implementando una política institucional para generar una cultura jurídica, ¿no?, con perspectiva de género, para erradicar a todos aquellos estereotipos o patrones culturales que visibilizan a la mujer en lugares no esenciales y fundamentalmente para que se internalice que la mujer tiene iguales derechos que los hombres, para que el acceso a la justicia sea igualitario no solo de las mujeres, sino de todos aquellos grupos vulnerables. Entonces, en la Comisión de Justicia de Género estamos trabajando activamente con ello, pero como este es un trabajo transversal, implica también la participación activa de las otras instituciones y nosotros tenemos que interactuar con las otras instituciones y tenemos un trabajo fluido. Ahora con el Ministerio Público ya hemos hecho enlaces con la Policía Nacional porque tenemos un reto fundamental nosotros. La Ley 3036-4, la ley para prevenir y erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres y su grupo familiar, demanda del Poder Judicial, de los jueces de familia, un gran reto. Tomar las medidas de prevención, de protección necesarias, las medidas cautelares para erradicar la violencia. Y ahí tenemos serias limitaciones a nivel del presupuesto. Pero como los jueces somos imaginativos, estamos buscando métodos simplificados para que la protección hacia la persona que ha sido afectada por un acto de violencia sea un hecho natural, sea un hecho material, que no quede solamente en la norma, que no quede en el papel, sino que realmente quien accede a la justicia sienta que acudir al Poder Judicial es tener la posibilidad de que tu derecho se restaure, de tener protección judicial. ¿Cómo darle seguimiento desde el inicio hasta el final para asegurarse que verdaderamente la víctima es protegida? Primero partamos por reconocer de que tenemos una sociedad machista, de que hay una cultura patriarcal, de que visibilizamos en sentido general como ciudadanos a la mujer en lugares no esenciales y que hay la concepción masculina, el machismo, de que la mujer tiene que estar supeditada al hombre. Y es en estos contextos en donde se llevan a cabo muchos actos de violencia. ¿Qué tenemos que hacer ahí? No solamente sensibilizar a los jueces en perspectiva de género, sino también a los operadores judiciales, pero también tenemos nosotros, y ahí funciona mi plan referido a la conectividad. Yo digo y señalo lo siguiente: estamos en la sociedad de la información, estamos en la era de la conectividad. Nosotros, por un tema generacional, no somos nativos digitales, pero el juez tiene que volverse un internauta, el juez tiene que transitar judicialmente en el ciberespacio. Utilicemos la conectividad. La conectividad nos va a permitir ahorrar recursos, combatir la corrupción fundamentalmente y hacer aquello que se
demanda por parte de la ciudadanía. Una justicia pronta y cumplida. Justicia célere, justicia predecible, justicia eficaz, justicia eficiente. La conectividad va a ser el medio mediante el cual nosotros podamos transmitir a la ciudadanía todo lo que estamos haciendo, no solo en el ámbito jurisdiccional, sino también en el ámbito administrativo. Nosotros tenemos un sistema integral de justicia, que es el SIC, y eso está a nivel nacional. Claro. Y entonces uno puede visibilizar cuál es el camino que tiene el expediente. Pasó del secretario, pasó al juez, impugnó, hubo apelación, fue a la sala. Pues bien, transparentemos nuestra función. Que el ciudadano, el litigante, el justiciable, tenga acceso a esa información. Eso es interconexión, eso es conectividad, eso es transparencia. Pero esto necesita compromiso del juez. Un compromiso que tiene que ir de la mano con un liderazgo por parte de la Corte Suprema, no del presidente y de la presidenta, en el caso que yo fuera la elegida, sino de toda la Corte Suprema. Cada juez supremo tiene que liderar un proceso fundamental de reforma, ¿no?, a la cabeza del presidente, para transmitir a la comunidad cómo estamos avanzando. La conectividad nos va a abrir a nosotros la puerta. Tenemos que ser imaginativos. Ya nos olvidamos de creativos, ya nos olvidamos acá de contratar grandes empresas para que nos digan cuál es la solución. Nosotros estamos articulados con la Cumbre Iberoamericana. Entonces tenemos apoyo de los otros países para poder adquirir programas de manera gratuita y solo necesitamos capacitar a nuestro personal. No necesitamos capacitar o traer gente de fuera. En algunos casos será necesario, pero utilicemos lo nuestro. Nuestros recursos, utilicemos maximizar los recursos. Nuestros recursos, efectivamente. En el tema de la Ley 3036-4, porque este es un tema que a mí me apasiona, por un tema de género. Claro. Tenemos enormes dificultades operativas, falta de presupuesto para las medidas de protección, y aquí hay una alerta al ciudadano, a los estamentos correspondientes. Desde la implementación de la norma hasta la fecha, hemos recibido la solicitud de 175,000 medidas de protección, denuncias por violencia que demandan una medida de protección. ¿En qué periodo estamos hablando? De un año. Ya. Exactamente de un año y días. 175,000. ¿Cuántos jueces de familia tenemos? Exacto. Son escasos. Y tenemos que tener un equipo multidisciplinario que es un médico, una asistenta social, ¿no?, un profesional, un psicólogo, para poder atender esas demandas. Recurrimos al Ministerio Público y la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Somos una sociedad violenta, ¿no? A nosotros como Poder Judicial nos corresponde la sanción, la medida de protección e indudablemente dictar una medida para el agresor, para evitar casos futuros. Y ahí sí demandamos ayuda presupuestal para cumplir nuestro objetivo. Y estamos trabajando en la Comisión de Justicia de Género un mapa de criminalidad vinculado a delito de feminicidio, vinculado al delito de trata, que ya lo están haciendo con relación a los delitos de robo en Lima Sur. Fíjate qué importante es eso, y eso ha nacido de la decisión del presidente de Lima Sur, con el apoyo, lógicamente, del Consejo Ejecutivo. Se ha instalado un observatorio para los delitos de robo. ¿Esto qué significa? El robo a mano armada, el robo sin mano armada, el robo de celulares, si es el robo de cartera, se interviene una pluralidad de agentes, y entonces geográficamente se ubica dónde se cometió cada evento delictuoso. Lo mismo vamos a hacer en el tema de feminicidio y lo mismo vamos a hacer en el tema de violencia sexual y casos de violencia económica, violencia física, psicológica, etc. Lo que nos permite esta data es lo siguiente. Primero, visibilizar dónde se presentan mayor número de casos, en el caso del robo, como te digo, y de qué naturaleza, en qué lugares geográficamente, en qué lugares los delitos de lesiones, en qué lugares los delitos de feminicidio, en qué lugares los delitos de trata. ¿Eso qué me va a permitir? Primero, que los órganos jurisdiccionales van a estar en función al número y a la naturaleza de esos procesos, pero también va a permitir que yo
mejore la expertise y la capacitación de los jueces en esos lugares. O sea, no hacer una capacitación, por ejemplo, del delito de trata a nivel nacional, cuando pierdo recursos importantes, sino ahí donde yo veo el foco, capacitar, centralizar, para optimizar el servicio de justicia, porque el derecho es amplio, no puedes capacitar en todos, entonces tienes que delimitar los ámbitos de capacitación. Carecemos de un presupuesto decoroso desde siempre. Sí, porque se nos ha dado ahora el 66% de presupuesto, pero tenemos que seguir adelante y tenemos una ventaja fundamental, que los jueces de la Corte Suprema y otros jueces de instancias inferiores estamos capacitados para capacitar. Por eso es que nos capacitamos fuera, porque los jueces tenemos una sola capacitación al año, los jueces de la Corte Suprema, que significa desde hace 3 años una pasantía fuera, una pasantía especializada acá y un trabajo de investigación que obligatoriamente hacemos cada año de alta especialización, que es calificado por una universidad extranjera. ¿Esto qué nos permite, en primer lugar? El juez no tiene que ser una isla. Aparte de conocer la realidad nacional, tú tienes que ir afuera y ver cómo se está modernizando. Por Dios, somos un país de una economía emergente. Tenemos que copiar aquello que es positivo para nuestro país, para poder implementar reformas. Y para eso el juez tiene que salir. El juez no puede vivir en una burbuja y decir, esta es mi realidad nacional. El juez tiene que capacitarse. Y ese juez supremo capacitado, que lo son todos, tiene que ir a cada lugar y capacitar a la gente. Entonces, ahí podemos también un poco paliar la necesidad del recurso. Entonces, hay que ver las cosas desde esa perspectiva y no muchas veces como nos critican y dicen, no, estos jueces no se fueron a capacitar, se fueron a pasear. Yo me rebelo contra algo que considero que no es justo. ¿Cuál sería su política para devolverle la confianza a la ciudadanía en sus jueces? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es transmitir a la comunidad nuestra voluntad de recuperar la confianza ciudadana. ¿Y cómo recupero la confianza ciudadana? Pudiera sonar muy lírico. Recupero la confianza ciudadana demostrando el trabajo que realizo, transparentando todo lo que realizo. Es verdad que pueden haber debilidades en el sistema, pero tengo que enfrentarlas y tengo que explicarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando. Y si advierto que hay algo que no es correcto, indudablemente se tiene que aplicar todo el peso de la ley. Todo, porque eso es prevención general. Y puertas abiertas a la ciudadanía para que adviertan cómo estamos trabajando. Tenemos más de 2 millones de expedientes en trámite, 2.980 jueces y juezas dedicados a administrar justicia. Entonces, la ciudadanía desconoce el éxito que tenemos en otras áreas y advierte debilidades en el sistema. Y es verdad, hay debilidades. Tenemos que mejorar los jueces, tenemos que quitarnos esa rigurosidad procesal, tenemos que dejar de ser etiquetados, tenemos que transmitir a la comunidad en un lenguaje claro, en un lenguaje sencillo. Tengo que llegar mediante la comunicación a la ciudadanía, porque yo soy un ciudadano o una ciudadana, como uno más, con un encargo especial, La comunicación es fundamental. Una de las principales quejas de la ciudadanía es que sus procesos se demoran demasiado. Ahora tenemos el expediente electrónico, que es un gran avance de la gestión anterior. Y el SINOA y una serie de iniciativas electrónicas que nos están ayudando un poco a liberar la carga. ¿Qué haría usted para acelerar un poco estos procesos que demoran tantos años? Lo primero, y una primera medida que me parece fundamental, y es un reto que asumiría y que he conversado con los pares que están colaborando conmigo para que asuman ese reto. En el ámbito de familia y vinculado a ese derecho alimentario que tienen miles de millones de niños. Lo siguiente, un alimentista tiene que recurrir a la vía civil para demandar alimentos. Tiene que hacer todo un proceso para que se le reconozcan alimentos y luego, como el obligado no cumple, tiene que pedir
liquidación. Y tiene que haber alguien que haga una liquidación de cuánto debe. Luego de ello, tiene que requerirlo bajo apercibimiento de denunciárselo en la vía penal, tiene que requerirlo para que pague. Y cuando ya no paga, entonces la litigante, la alimentista, tiene que decir, señor juez, deme las copias para poder ir a la vía penal, para poder denunciar por omisión a la obligación alimentaria. Entonces, pasa tanto tiempo que el pobre alimentista ya adquiere mayoría de edad. Y cuando se va a la justicia penal, lo primero, oiga, señora, usted no es la alimentista, es su hijo que ya es mayor de edad. Y es el 30% de la carga procesal. Yo planteo un plan de reforma. Primero, expediente virtual. Segundo, un solo juez puede resolver en el ámbito civil la medida que corresponda, las consecuencias civiles, y puede también ver el tema penal. Con eso acelero el proceso. Costa Rica tiene un modelo extraordinario con relación al tema de alimentos, expediente virtual, cero papel, todo digitalizado. La persona que acude realmente se siente confortada de acudir al sistema de justicia porque ve un sistema de justicia rápido y eficaz. En el ámbito de familia es fundamental. En el ámbito previsional, usted lo ha visto. Yo y cualquier ser humano se sensibiliza de ver un anciano de 80, 81 años recorriendo los pasillos de la Corte Suprema para pedir una pensión de 50 soles, de 100 soles o para que se le incremente 10 soles. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la realidad nacional? Usted sabe que la ONP paga miles de soles en abogados externos y que aun cuando saben que hay predictibilidad, seguridad en que una decisión va a salir en un sentido determinado, recurren hasta la Corte Suprema. No puede ser. Hay que establecer el doble conforme, todos lo hemos dicho en sala plena. ¿Qué significa? Si yo tengo una decisión de primera instancia que ampara mi pedido y tengo otra de segunda instancia en el mismo sentido, ahí terminó el proceso. No tiene por qué venir a la Corte Suprema. Y decirle y juntarme con la ANP, decir, señores, miren ustedes la línea jurisprudencial de la Corte Suprema. No todo lo pueden traer a la Corte Suprema, por Dios. ¿Sabe usted cuánto es el costo de un proceso? En un proceso laboral, los costos, implicando infraestructura, luz, agua, aproximadamente, si ha hecho un trabajo de investigación, equivalen mínimamente a 1.500 soles en un periodo de tiempo de un año, año y medio. Multiplique usted cuánto dura el proceso, cuánto le cuesta al Estado, porque es al Estado que le cuesta todo eso. Claro. ¿Para qué? Para después, al final, a esa persona anciana decirle, sí, se te ha reconocido tu derecho, tienes derecho a una pensión de 50 soles más. Entonces, hay que trabajar el tema, hay que visibilizar el tema y hay que levantar la mano y decir, esto está pasando en el sistema de justicia. Y ojo, aquí también viene mi reto, sensibilizar a los abogados. Tenemos una cultura de litigiosidad atroz. Todo se judicializa. No hay métodos de resolución de conflictos anteriores. El abogado termina un proceso en la vía penal, no está conforme, se va a la justicia constitucional y carga con nosotros porque vemos en primera instancia el ámbito constitucional. Eso viene desde las universidades, ¿no? Viene desde las universidades, pero también porque le enseñan al abogado justamente a litigar. Sí, pero no se litiga todo. Claro, pero no le enseñan a conciliar, sino a litigar. Pero la litigación también tiene que tener un componente ético. Claro, por supuesto. Desde que llega el cliente, decirle, mire, las probabilidades de que usted gane son remotas, porque la Corte Suprema se ha pronunciado en este sentido. Y para eso tenemos que transparentar nuestra jurisprudencia y nuestros acuerdos plenarios. Entonces, decirle un momentito, Colegio de Abogados, a los abogados, contribuyan ustedes a una cultura de paz. Claro, por supuesto. ¿No? Yo creo que son muchos retos, es poco tiempo, pero bueno. ¿Cuáles son los planteamientos de la agenda de trabajo que ha presentado para combatir la corrupción? Primero, partir por el reconocimiento de que sí, hay casos aislados de corrupción. Segundo, también, el reconocimiento de que hay lo que se denomina esa corrupción hormiga por la cultura del secretismo judicial. O sea, nosotros decidimos una causa y el justiciable no puede saber el resultado
hasta que se le notifique. Y como la decisión entraña todo un conjunto de actividades, la elaboración de la resolución, la firma, la notificación, relatoría, secretaría, etcétera, todo un camino largo. Claro. En ese camino hay esa famosa corrupción hormiga por dame la información por 10 soles o necesito el acceso. Esa es una realidad que tenemos que erradicar. Tenemos que erradicar. Fomentar una cultura de eticidad en nuestros trabajadores, porque tenemos muy buenos trabajadores. Y entonces, pero también hay que erradicar eso. ¿Cómo? Transparencia total. En la sala transitoria, con el doctor César San Martín, hacemos lo siguiente. Tenemos la vista de la causa en el día votamos y en el plazo de 48 horas se coloca el sentido de la decisión, si se amparó o no se amparó tu pedido, en la página web del Poder Judicial. Eso es transparencia. Bueno, socialicemos eso y hagámoslo a nivel nacional. A nivel nacional. Ese es un reto. Entonces yo creo que ahí vamos a avanzar un montón. Vamos a avanzar. Y hay otras políticas de prevención a cargo de OCMA, indudablemente. Anticiparnos, no esperar, tomar medidas de prevención. Pero también, en caso de que se presenten, sanción efectiva, sanción dura, que sirva como mensaje a todos los ciudadanos de que esas cosas tienen un reproche penal y la consecuencia es dura. ¿Cuál sería su posición frente a los reclamos que hacen los trabajadores del Poder Judicial buscando un incremento salarial? Dos cosas importantes, en primer lugar, y que hay que poner sobre la mesa. Los trabajadores judiciales dentro del sistema de justicia son los peores pagados, y tienen derecho, todo el derecho, a un salario digno. Entonces, es verdad, no depende del Poder Judicial el incremento de su remuneración, depende del otro lado, ¿no? Y el tema siempre viene por presupuesto. Pero yo sí me convertiría en una banderada por el reconocimiento de los derechos de mis trabajadores, porque yo he sido trabajadora, yo he sido huelguista, yo empecé como oficinista, entonces eso lo llevo en la sangre. Yo creo que uno tiene derecho a reclamar lo que le corresponde y que el sistema actúe y te dé lo que solicitas. Entonces, ¿cómo no voy a reconocer, si yo he sido parte de eso, el derecho que tienen todos los trabajadores a recibir un sueldo digno, a recibir un buen trato y a trabajar en condiciones adecuadas? Muchísimas gracias. Ha sido un gusto muy grande hablar con usted. Amigos, en esta edición de Acceso Directo conversamos con la doctora Elvia Barrios Alvarado, jueza suprema titular de la República del Perú y candidata a la presidencia del Poder Judicial. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Acceso Directo. Síganos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Estamos en el canal 551 de Movistar, 55 de Claro Televisión y acabamos de lanzar nuestro canal vía streaming las 24 horas del día, los 7 días a la semana, www.justiciatv.tv. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Nos encontramos con la doctora Elvia Barrios Alvarado, candidata a la presidencia del Poder Judicial del Perú, en el marco de esta serie de entrevistas que venimos realizando con los jueces supremos que aspiran a dicho cargo para un periodo de 2 años. La elección es el 1 de diciembre próximo. Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y darnos este espacio para informarle a la ciudadanía sobre su plan de gestión de llegar a la presidencia del Poder Judicial. Usted es presidenta de una comisión muy importante del Poder Judicial del Perú. Estamos hablando de la Comisión de Género de este Poder del Estado peruano. Coménteme un poco. Bueno, nosotros en la Comisión de Justicia de Género estamos implementando una política institucional para generar una cultura jurídica, ¿no?, con perspectiva de género, para erradicar a todos aquellos estereotipos o patrones culturales que visibilizan a la mujer en lugares no esenciales y fundamentalmente para que se internalice que la mujer tiene iguales derechos. Distrito Judicial de nuestro país. En Acceso Directo estamos entrevistando a los candidatos a la presidencia del Poder Judicial del Perú. En esta ocasión vamos a conversar con la doctora Elvia Barrios Alvarado, jueza suprema de la República del Perú, presidenta de la Comisión de Género del Poder Judicial y miembro
de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República. Retornamos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Acceso Directo. Les saluda Mariela Egusquiza. Este 1 de diciembre, la Sala Plena de la Corte Suprema de la República va a elegir al próximo presidente del Poder Judicial del Perú por un periodo de 2 años. De la misma manera, se realizan elecciones en los 33 distritos judiciales, donde se determinará quién es el próximo presidente de cada distrito. De los hombres, para que el acceso a la justicia sea igualitario, no solo de las mujeres, sino de todos aquellos grupos vulnerables. Entonces, en la Comisión de Justicia de Género estamos trabajando activamente con ello, pero como este es un trabajo transversal, implica también la participación activa de las otras instituciones y nosotros tenemos que interactuar con las otras instituciones y tenemos un trabajo fluido. Ahora con el Ministerio Público ya hemos hecho enlaces con la Policía Nacional porque tenemos un reto fundamental nosotros. La Ley 3036